entre los países allá en Europa por la distribución de la vacuna justamente contra este virus, el SARS-CoV-2. Horacio Rocha se encuentra allá y nos tiene los detalles. Mi querido Horacio, te saludo como siempre con mucho gusto. Cuéntanos, ¿tuvieron allá una reunión los líderes para hablar justamente de esta distribución de vacunas en la Unión Europea? ¿Cómo nos fue? ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días, un gusto saludarte como siempre. Así es, pues es un problema que lleva ya casi 2 semanas y aún no ha sido resuelto realmente. Al principio, y todavía puede ocurrir así, Andrea, parecía que Reino Unido y sus ahora ex 27 socios europeos antes del Brexit en la Unión Europea parecía que iban a chocar respecto a este tema de las vacunas. ¿Por qué? Pues porque a muchos en el continente les parece injusto que la vacunación en Gran Bretaña vaya tan bien, claro. Ya más de 32 millones de vacunados al menos con la primera dosis aquí, mientras que en la Unión Europea esto varía, pero está pues muy por debajo de esta marca, mientras que enfrentan ya una muy posible tercera ola de coronavirus. Se ha hablado de la posibilidad de bloquear la exportación de vacunas del continente a Reino Unido. Francia sobre todo apoya esta moción hasta que la situación esté más equilibrada. Pero también ambos bandos dijeron esta semana que quieren encontrar la manera de que todos ganen y nadie pierda. Como ejemplo, Andrea, más de 8 millones de vacunas de AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca, han sido producidas en su planta en Reino Unido, consumidas aquí, y ni una sola de estas vacunas cruzó el Canal de la Mancha hacia el resto de Europa. Mientras que al menos 21 millones de vacunas, dice Bruselas, vacunas sobre todo de Pfizer, producidas en su fábrica en Bélgica, sí fueron traídas a Reino Unido. Esto es lo que molesta. Como resultado, Gran Bretaña ha vacunado a 46 de cada 100 habitantes, mientras que en promedio en la Unión Europea hablamos de 14 de cada 100. Una enorme diferencia. Ahora, Gran Bretaña ha insistido una y otra vez que no se trata de un acaparamiento, de un nacionalismo de vacunas, como se ha dicho, sino que simplemente han sido más rápidos y efectivos. Esto lo dijo Boris Johnson, el primer ministro. Por ejemplo, en su estrategia de vacunación, más rápidos en aprobar antes que nadie X o Y vacuna y firmar contratos por adelantado con las farmacéuticas. La verdad, Andrea, es que parece estar en algún lugar en medio, ni totalmente con Londres, ni totalmente con Bruselas. Ahora, como decía, ambos bandos insisten que no quieren un bloqueo o una guerra de fronteras y ataques verbales, sino encontrar una solución conjunta. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues de lo último que se sabe es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que esperaba en estos días, quizá este mismo fin de semana, quizá hoy mismo sábado, llegar a algún tipo de acuerdo para que todos los países reciban una cantidad justa de vacunas. ¿Cuál sería ese trato? Pues no se sabe todavía aún. Lo que sí ha hecho Europa, Andrea, esto es interesante, es cambiar su estrategia. Ya no están amenazando tanto con ese posible bloqueo a Gran Bretaña. Ahora lo que están haciendo es dirigir su frustración no a Londres, sino directamente a las farmacéuticas, pidiendo que cumplan con sus contratos y produzcan la cantidad de vacunas que se necesitan y que no exporten a países fuera de Europa antes de cumplir con lo que se necesitan cumplir aquí en el viejo continente. Ursula von der Leyen criticó en particular a AstraZeneca, la vacuna que se desarrolló en la ciudad inglesa de Oxford. Y pues mientras esto se arregla, esperemos, Andrea, aquí en Gran Bretaña ya se están preparando para que la cantidad de dosis que puedan aplicar se vea reducida y pronto, posiblemente a partir del lunes, lo que sería un duro golpe a la estrategia de este país, porque pues solo la semana pasada se llegó a vacunar en un día a más de 800,000 personas aquí en Gran Bretaña. Se quiere vacunar a todos los adultos para julio y para mediados de abril se quiere salir del confinamiento en el que estamos, no del todo y salir con cautela, pero se quiere empezar a abrir la economía y pues se necesita también para tratar de evitar esa tercera ola. Las vacunas son vitales para esto. Veremos entonces, Andrea, si son capaces todos estos gobiernos de encontrar una verdadera solución. No parece fácil con 28 naciones, cada una con sus propios intereses, más las farmacéuticas, pero también parece haber pues una buena intención y un entendimiento de que este es un problema global donde es importantísimo salir juntos de la pandemia. Gran Bretaña no va a salir sola, Europa tampoco va a salir sola de esto. Tienen que trabajar en conjunto. Andrea.
Y es que, Horacio, yo entiendo que desde el inicio de la estrategia, pues, para la adquisición de vacunas, dado que el Reino Unido ya no formaba parte de la Unión Europea, se hicieron, digamos, son estrategias distintas. Una estrategia la hizo la Unión Europea como bloque en cuanto a la adquisición y la distribución. La idea era que toda la Unión Europea fuera al mismo ritmo de vacunación y Reino Unido, digamos, trabajó por su parte y pareciera que fue más eficiente. Así es, esto es quizás de alguna manera un punto positivo en que ha trabajado el Brexit para Gran Bretaña. Claro, en todo lo demás ha sido negativo hasta ahora, pero le dio esa libertad hasta cierto punto, pero también es cierto que fueron mucho más rápidos en todas sus estrategias, en todo esto que mencionan de los contratos con las farmacéuticas, en aprobar las vacunas antes que ningún otro, y claro, cuando llegó el momento en que las farmacéuticas estaban listas para entregar su producción, no había casi países a dónde vendérselas más que a Reino Unido. Entonces, claro, empezaron a llegar aquí antes que a todos los demás países y claro, como decías, todos los otros 27 países tienen que ponerse de acuerdo para comenzar a recibir estas vacunas, y cuando un país trabaja por sí solo y dispuesto a gastar la enorme cantidad de dinero que ha gastado Reino Unido en esto, pues se vio definitivamente beneficiado. En esto sí ha sido de esta manera, Andrea. Sí, de hecho, Reino Unido, si no recuerdo mal, fue uno de los primeros países en iniciar su campaña de vacunación en el mundo, pues, lo cual me imagino que le habrá dado alguna ventaja, si no me equivoco, por ahí una semana antes, incluso fue de los primeros países en autorizar algunas de las vacunas para su aplicación, así que, bueno, habrá tenido por ahí alguna ventaja interesante. Ya 46 de 100 británicos es un porcentaje muy interesante, Horacio. Así es, Andrea, yo ya tengo personalmente, por ejemplo, mi cita para la segunda dosis, ya se me inyectó, yo tengo 50 años, es decir, ya van en Horacio, eres un bebé. Ya van en este rubro, Andrea, y ya esperan realmente a partir de las próximas 2 semanas empezar a vacunar a los menores de 50 años. Así es de que, y como decías, tienes toda la razón, Gran Bretaña fue de hecho el primer país en el mundo en aprobar la vacuna de Oxford, AstraZeneca sobre todo. También fue de los primeros en aprobar Pfizer, y pues claro, todo se ha visto beneficiado. En su momento fueron también criticados porque se decía que las habían aprobado demasiado rápido. Europa decía que querían tomarse su tiempo, y pues ahora están de alguna manera también pagando las consecuencias de haberse tardado un poco más, y todos sabemos que con el COVID-19, Andrea, pues 1 o 2 semanas son muy importantes para tratar de evitar todo este tipo de cosas. Hoy Boris Johnson decía, hablando de la tercera ola en Europa, decía que va a ser prácticamente inevitable que una vez que llegue al resto del viejo continente, en unas 3 semanas lo más probable es que llegue aquí a Gran Bretaña. A ver si ahora sí se preparan, porque si el Reino Unido ha hecho bien con las vacunas, en todo lo demás ha trabajado muy mal, y a pesar de tener estas semanas de ventaja cuando saben lo que está viendo, lo que está pasando en el resto de Europa, aquí se han tardado en reaccionar. A ver si ahora sí lo hacen. Muy bien, pues te agradezco, Horacio, muchísimo este reporte. Qué padre que ya te vacunaste a pesar de tu corta y brevísima edad. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Horacio. Que estés muy bien. Seguimos, por supuesto, muy pendientes. Igualmente, cuídate mucho. Que estés bien. Miren, más información de Europa. Allá en Italia, la pandemia ha tenido algunos efectos, si usted quiere llamarle positivos de alguna manera. Lo cierto es que, de acuerdo con algunos especialistas, han mejorado los hábitos alimenticios de los italianos. Uno de los efectos positivos de la pandemia en Italia fue el aumento del consumo de fruta, verduras y pescado, consecuencia de una mayor conciencia por parte de los consumidores que decidieron aumentar sus defensas inmunitarias a través de la alimentación. Una dieta sana più rispondente al rischio del virus e dell'infezione. Quindi abbiamo avuto addirittura per certi aspetti un boom di certi prodotti. Abbiamo notato che c'è stata una caduta verticale del consumo di prodotti della cosiddetta quarta gamma, cioè quei prodotti già lavati, già preparati e gustati. Il consumatore che aveva più tempo, che non aveva problemi magari a comprare un'insalata e lavarla. Se registró un fuerte aumento de la compra de frutas con vitamina C. Comprano molto l'arancia da spremuta, quello sì, perché contengono vitamina, magari
vanno più vitamina. En los mercados, los italianos se informan mucho más acerca de la procedencia de los productos y privilegian los italianos. Per una questione di filosofia di vita ci stiamo spostando sempre di più verso il chilometro zero, verso l'ecosostenibilità, quindi sì, più acquisti nei mercati piuttosto che nei supermercati. Durante este año de pandemia se registró también un fuerte aumento de la compra de pescado. Varios estudios demostrarían que los alimentos ricos en omega 3 y 6 representarían una barrera para las células de coronavirus y disminuirían la respuesta inflamatoria del organismo. Cerchiamo di prediligere sempre il pesce del territorio, ovviamente, pesce azzurro, ad esempio il salmone, ma anche i calamari. Per il periodo che c'è, in cui ci troviamo, diciamo che le vendite sono abbastanza buone, non ci si lamenta, anzi. Otro efecto positivo de la pandemia y de la consiguiente crisis económica fue el aumento de las personas que se dedican a la cocina casera y de las que evitan desperdiciar los alimentos. En Roma, Valentina Lasraki, Noticieros Televisa. Y en España, el Ministerio de Sanidad continúa apostando porque el 70% de la población del país pueda estar vacunada para este verano y así obtener la añorada inmunidad de rebaño. Sin embargo, los expertos no están tan de acuerdo con estas estimaciones y aseguran que para lograr esta inmunidad tendrían que acelerar considerablemente la aplicación de las vacunas, como ya lo hablábamos hace unos momentos con Horacio Rocha, como lo hizo justamente el Reino Unido, Israel o Estados Unidos. Para algunos expertos, el ritmo de vacunación en España todavía es demasiado lento. Sin embargo, si pensamos en el final de septiembre, todavía lo sería. Habría que hacer un gran esfuerzo. Tendrían que no producirse nuevos problemas como los que hemos tenido ahora en el suministro de dosis y, por otra parte, los Estados miembros tendrían que aplicar con rapidez las dosis de vacunas al ritmo de lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Reino Unido, en Israel o en Estados Unidos. Pero aún sería un objetivo alcanzable. En la víspera de la Semana Santa, ya en España entran en vigor restricciones de movilidad al interior del país para evitar justamente que esta curva de contagios se eleve. Mi compañero Alberto Peláez se encuentra allá y nos tiene todos los detalles. Mi querido Alberto, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos cuáles son las medidas que se aplicarán para la Semana Santa. Andrea, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, entre otros motivos, el que no se puede moverse uno de su propia comunidad autónoma. En España tenemos 17 comunidades autónomas, lo que en México son los estados. Si yo quisiera ir a Valencia, por ejemplo, o a Andalucía, no podría, salvo, eso sí, si causa de fuerza mayor, porque tuviera uno que trabajar, pero para hacer turismo, para descansar, ir a la playa no se puede, porque de hecho si la policía encuentra a alguien que no está en su comunidad autónoma, puede tener multas que pueden ir desde los 600 a los 600.000 euros, dependiendo del tipo de sanción y de si ha habido ya algún tipo de recurrencia. Pero bueno, poco a poco lo que se está intentando, Andrea, es que no caigamos en la tentación de la posibilidad de una cuarta ola, porque ya cada vez se habla de una manera más insistente en todas las comunidades autónomas en España. Está pasando realmente, como decía Horacio ahora, realmente en casi todos los países europeos, que hay más preocupación por esa posibilidad de esa cuarta ola y por eso se pide de nuevo a la población que no salga y que salga lo justo. Ahora, también es verdad que aquí en España, dependiendo de qué comunidad autónoma, esté uno u otro, las cosas cambian y cambian ostensiblemente porque la potestad radica en el presidente o presidenta de dicha comunidad autónoma. Por ejemplo, en el caso de Madrid, Madrid es un caso muy aparte, parece una burbuja dentro del resto de España, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuesta por ese difícil equilibrio entre la sanidad y la economía, y aquí podría decirte que está todo prácticamente abierto, es decir, sí, con ciertos aforos limitados, pero aquí hasta las 11 de la noche está todo abierto. En otras comunidades autónomas, sin embargo, no. En otras comunidades autónomas las actividades no esenciales cierran a las 8 de la tarde y hay toque de queda desde más temprano. En el caso de la Comunidad de Madrid es hasta las 11. Cada presidente está gestionando en la comunidad autónoma, haciendo como digo, ese difícil equilibrio entre economía y sanidad. Cuando vienen muchos a Madrid dicen, ¡joder, qué suerte tenéis! Y la verdad es que es verdad que aquí se vive una burbuja muy distinta al resto de España, Andrea.
Un artículo que decía que muchos españoles estaban un poco inconformes porque los turistas iban a poder viajar, ingresar a España y de pronto moverse al interior del territorio español, mientras que los propios españoles no iban a tener esa oportunidad y encontraban un poco de incoherencia en esta estrategia, pero no sé si puedas tú confirmarme esta información. Sí, es que es una incongruencia en sí mismo. Efectivamente, como te decía al principio, si yo quiero viajar ahora a Canarias o a Andalucía o al País Vasco, no puedo, salvo causa de fuerza mayor, porque tenga que ir a trabajar o porque hubiera pasado algo importante, pero si no, yo no podría moverme. Sin embargo, si una persona que vive en Berlín quiere venir a España a solazarse, a pasar unos días de vacaciones, perfectamente puede hacerlo. Lo que dice gran parte de la ciudadanía española es por qué un francés o un alemán puede venir a España y yo no puedo moverme entre las diferentes comunidades autónomas. Claro. Y es cierto que es una incongruencia en sí misma. También es verdad que lo que se está buscando es intentar salvar en la medida en que se pueda parte de la economía de la Semana Santa, que está prácticamente perdida, claro. Pero se está apostando ya más bien por el próximo verano, Andrea. Claro, sobre todo que algunas zonas de España, Madrid entre ellas, entiendo yo que su economía depende de manera importante del turismo. Bueno, realmente toda España. España es un país evidentemente de servicios. Hace 2 años, en el 2019, recibimos 84 millones de personas. Claro. De turistas. Y hoy, pues creo que el otro día estaba leyendo que en el 2020 vinieron algo más de 15 millones. Imagínate el desequilibrio económico. Claro. Muy bien, Alberto, pues te agradezco muchísimo el reporte que nos pasas. Te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Igualmente, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mire, el ritmo de contagios del COVID-19 ha puesto en estado de alerta a la zona metropolitana en París, allá en Francia. En los últimos días se registraron más de 500 casos por 100.000 habitantes. El coronavirus sigue golpeando a Francia a pesar del endurecimiento de las restricciones, con unos 35.000 casos al día y cerca de 4.700 pacientes con COVID en reanimación. El ritmo de expansión del virus pone en estado de alerta a la zona metropolitana de París, que afronta un incremento de su tasa de incidencia con más de 550 casos por 100.000 habitantes, cuando el umbral de alarma se sitúa en 250 casos. Par rapport au mois précédent, on a dû augmenter par 2 le nombre de tests positifs. Sur les 1000. C'est difficile, c'est très difficile. Nous sommes déconcertés par cette nouvelle vague ou cette vague qui perdure. La pandemia persiste, las cifras empeoran, la población se muestra cada vez más agotada y la campaña de vacunación está fallando debido al retraso en la entrega de dosis y a la desconfianza que genera la vacuna AstraZeneca como consecuencia de los posibles efectos secundarios del fármaco. Hasta ahora menos del 4% de la población francesa ha recibido las 2 dosis de la vacuna. La tercera ola avanza con fuerza. Aquí, en la región parisina, los casos se disparan de manera alarmante y los hospitales están desbordados. La vacunación en Francia empezó a finales de diciembre en residencias geriátricas y en centros especializados para mayores de 75 años. Desde mediados de marzo existe la posibilidad de vacunar a los mayores de 50 años en las farmacias. Ils ne reçoivent que des flacons AstraZeneca, donc c'est des petits flacons qui permettent de reconstituer 10 doses. El proceso avanza a paso de tortuga. On a pu vacciner que 20 personnes puisqu'on a eu que 2 flacons. Mais on a très peu de doses, donc on vaccine au fur et à mesure de l'arrivée des doses, en espérant qu'il y en ait plus qui arrivent. Más de 1.500 personas figuran en la lista de espera para recibir una dosis de vacuna en alguna farmacia de Francia. Se aleja el sueño de conseguir en verano la inmunidad de rebaño con un 70% de población vacunada. Kashef Derko, Noticieros Televisa, París.